Buen día a todos mis queridos colegiales. Hoy vamos a estar empezando los repasos de cálculo 2 y pues en estos repasos, ¿verdad? A modo de introducción vamos a estar discutiendo eh, los temas que más importancia le deben dar para salir bien en sus exámenes finales. Eh, Hoy estaremos comenzando, ¿verdad? Discutiendo las técnicas de integración y entre ellas pues vamos a discutir la integración por partes. Antes de explicar cómo es que se usa este método, quiero explicarles, ¿verdad?, cuándo es que se usa este método. Y de esa forma vamos a tener la habilidad de determinar inmediatamente que vemos la integral cuáles métodos son los más convenientes para atacar este problema. Ok, pues la integración por partes se tiende a utilizar cuando tenemos una multiplicación de funciones dentro de la integral. Otro dato importante es que tenemos que identificar cuál de las funciones que se está multiplicando es más fácil calcularle la antiderivada. Ok. Y verdad, ya tenemos con esto tenemos una idea de, ¿verdad? Esa es la oración que ustedes deben tener en cuenta cuando van a hacer el proceso. Pensar en esa frasecita que está ahí. Se están multiplicando las funciones. Le puedo calcular la derivada fácilmente a una de ellas. Si cumple con esos dos, pues usualmente pues podemos estar bastante seguros que vamos a hacer bien el problema utilizando este método. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues la fórmula es esas dos que se nos presentan ahí abajo, ¿verdad? Es lo mismo, está escrito de forma diferente. Entonces, por el momento solo quiero que la vean, pero más adelante vamos a ver cómo es que se aplican las fórmulas. Ok, pues a modo de repaso, quiero recalcar que ya sabemos cuándo es que se usan la integración por partes. Se utiliza cuando tenemos dos funciones multiplicándose y esas dos funciones, al menos una de las dos, tiene una antiderivada fácil de calcular. Entonces, tenemos casos donde las dos antiderivadas de ambas funciones son fáciles de calcular, pero hay unas siglas que nos ayudan a determinar a cuál le deberíamos dar prioridad para coger como la función que vamos a antiderivar. Estas siglas son las siguientes. Y la T, ¿verdad? Donde la I significa inversa, la L significa logarítmica, la A significa algebraico, la T trigonométrico y la E exponencial. ¿Ok? Y ese va a ser el orden de izquierda a derecha, el cual nosotros vamos a tomar como prioridad escoger nuestras diferentes sustituciones para ejercer este método. Ok, ¿cómo se pueden ver estas funciones? Pues mira, estas funciones se pueden ver de muchas formas, pero ¿verdad? Formas comunes que se pueden ver, vamos a llamarle número 1 a esta. Tenemos la integral de x seno de x. Tenemos la multiplicación de dos funciones, ¿verdad? Tenemos la multiplicación de la función x y la función seno de x. Otra forma que se pueden ver esta función, vamos a decir la función 2, la integral de t e a la t de t. ¿Verdad? La t es simplemente una variable, pero decidí cambiarla. Aquí tenemos dos funciones nuevamente. Tenemos la función t y la función e de t. Y otro ejemplo adicional puede ser la integral de tangente inversa de x. Y este ejemplo es uno particular porque aquí no vemos dos funciones.
vemos solamente una, solamente vemos tangente inversa de x. Pero podemos reescribir esto de la siguiente manera. La integral de 1 por tangente inversa de x. Donde entonces ahora sí notamos dos funciones. Notamos la función 1, porque 1 es una función, y la otra función, tangente inversa de x. ¿Verdad? La tercera es para que vea que este método no solamente está limitado a funciones que se vean solas, ¿verdad? En este caso tenemos tangente inversa de x que se ve solita, pero cuando rearreglamos cómo se ve, pues podemos utilizar el método también. Bueno, vamos a continuar con nuestro primer ejemplo. Antes de hacer nuestro primer ejemplo, vamos a escribir la formulita, ¿verdad? Como método de referencia. La formulita era la integral de u de v igual a u por v menos la integral de v de u. ¿Ok? Y adicional a la fórmula vamos a escribir las siglas. Las siglas eran y late. Como método de repaso, sabemos que la i era inversa, l era logarítmica, a era algebraico, t era trigonométrico y e era exponencial. Ok. Es importante mencionar que la u y el de v se escogen. Nosotros lo escogemos. Y las siglas de y late se utilizan para escoger la u. ¿Okay? Se utiliza para escoger la u. Ok, ya escogimos la u. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a escribir nuestro ejemplo. Ok, ya escribimos nuestro ejemplo. Entonces, vamos a identificar qué tipo de funciones tenemos aquí. Primero tenemos la función x, donde x es una función algebraica. Ok, ¿cómo reconocemos que es algebraica? Porque cualquier función que parezca un polinomio o un monomio con solamente términos de x cuadrado, x al cubo, x solo, pues entonces eso lo identificamos como una función algebraica. Aquí tenemos seno de x. Y seno de x reconocemos que es una función trigonométrica. Entonces, mirando las siglas, vamos a identificar cuál queda primero de izquierda a derecha. Ok, tenemos inverso, logarítmico, algebraico. De izquierda a derecha llegamos primero al algebraico, por lo tanto nuestra u va a ser la función algebraica. Habíamos dicho que la u iba a ser la función algebraica, que es la x. Ok, ya escogimos nuestra u. Después de escoger la u, tenemos que identificar en la fórmula qué cosas nos faltan. Pues notamos que nos falta el de u. Nosotros buscamos el de u derivando la u que escogimos. Ok, pues vamos a derivar la u con respecto de x. La derivada de x es 1. Y ahora vamos a multiplicar ambos lados por dx. Se cancela el dx y nos queda que du es igual a dx. Ya escogimos nuestro du, o sea, ya encontramos nuestro du. Ahora vamos a escoger el dv. El dv va a ser el restante de lo que no escogimos en la u. So que si escogimos
u igual a x, el de v va a ser seno de x de x. Y ahora, para nosotros conseguir la v que aparece en la fórmula, esta v de aquí, tenemos que antiderivar el de v. Antiderivamos a ambos lados de la ecuación. La antiderivada de v, o la antiderivada de 1 de v, es lo mismo, sería v. Y la antiderivada de seno de x es negativo coseno de x. No tenemos que escribir el más c en este momento. Luego, lo que vamos a hacer es proceder a sustituir. Sustituimos en la fórmula. Ya sustituimos ahora vamos a sustituir en la fórmula nuestra v, nuestro du y nuestra u. Tenemos la integral de x seno de x es igual a u por v, según nuestra fórmula u por v, donde la v es x y la v es negativo coseno de x. Menos la integral de v de u, donde la v es negativo coseno de x y el de u es de x. Simplificamos esto un poquito más y procedemos a resolver lo que resta de la integración, o lo que le falta a la integración, mejor dicho. Tenemos menos por menos, vamos a multiplicarlo y se convierte en más. Entonces, la integral de coseno de x es seno de x. Y ya con esto se termina el problema. ¿No? Que no se olvide escribir el más c. Y estos serían, ¿verdad?, todos los pasos a seguir para resolver una integral con integración por parte. Por último, vamos a hacer el ejemplo que había mencionado ahorita de tangente inversa, la integral de tangente inversa de x de x. Ok, y vamos a hacer los mismos pasos de ahorita. Vamos a escoger nuestra u, vamos a derivar la u, después escogemos el de v, integramos ambos lados de la expresión que nos aparezca y luego de eso sustituimos en la fórmula y ya, ¿verdad? Y terminamos de integrar. Ok, vamos entonces ahora a escoger nuestra u, pero antes de escoger nuestra u vamos a reescribirlo como lo teníamos escrito cuando mencioné los ejemplos. Integral de 1 por tangente inversa de x. Ok, y aquí tenemos dos funciones. Tenemos 1 y tenemos tangente inversa de x. Ok. Si nos dejamos llevar por las siglas y late, tenemos inversa, ¿verdad? Tenemos inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Y el primer que nos aparece es inversa. Por lo tanto, ¿cuál es la función inversa que tenemos aquí? Tenemos tangente inversa. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya con eso podemos escoger nuestra u. Escogiendo nuestra u, determinamos que la función que vamos a escoger es tangente inversa. Y vamos a derivar con respecto de x. La derivada de tangente inversa es 1 sobre 1 más x cuadrado. Multiplicamos ambos lados por dx
Y nos queda que du es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado de x. Y ahora vamos a proceder con el ejercicio. Y ahora vamos a escoger nuestro dv. Para nuestro dv cogemos el restante y obtenemos que dv es igual a 1 por dx. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que lo anterior. Integramos ambos lados. Tenemos la integral de 1 de v va a ser v y la integral de 1 de x es x. Y ya con esto conseguimos la v. Paso 3, sustituir. Y tenemos la integral tangente inversa de x es igual a u por v. Y la u es tangente inversa. La u es igual a u por v, eso que sería tangente inversa de x por v, donde la v es x, menos la integral de v de u. Y v es igual a x y de u es 1 sobre 1 más x cuadrado de x. Ok, entonces ahora vamos a reescribir esto un poquito más bonito. Y terminamos de resolver la integral. Ahora tenemos el término de la derecha y tenemos que resolver esta integral. Esta integral que tenemos aquí se resuelve utilizando otro método de integración que es el método de sustitución. Nuevamente vamos a escoger otras variables para usar este método. Tenemos cualquier variable, puedes reutilizar la u si desea o puedes utilizar cualquier otra letra. Voy a volver a utilizar la u. U igual a 1 más x cuadrado de u es igual a 2x de x. Recuerden que esto que estoy haciendo es para resolver esta integral de aquí. No, ya no tenemos que hacer integración por partes, esto es diferente. Entonces, continuamos con el proceso de integración. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que integral de x sobre u, porque cogimos u como 1 más x cuadrado, y 2x de x también es igual a, de aquí abajo podemos decir que es du sobre 2 igual a x de x, ¿verdad? Y x de x es esto que tenemos aquí. Y eso lo vamos a sustituir por du sobre 2. Continuamos con la integración. Y la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. Pero sabemos que la u es 1 más x cuadrado. Ya con eso terminamos el problema. En este problema vimos que los métodos se pueden mezclar.
podemos tener interacción por partes y podemos tener interacción por sustitución en un mismo ejercicio. Es importante que podamos reconocer cuándo es que tenemos que intercambiar estos métodos o cuándo tenemos que utilizar un método diferente dentro de un mismo problema. Así que con esto los dejo. Espero que esto les haya sido útil, ¿verdad? Recuerden tener en mano las tablas de integrales si no se saben bien las integrales, para que entonces puedan seguir eh, al paso con lo que voy diciendo. Muchas de estas integrales que yo estoy haciendo de memoria están escritas en las tablas, así que les recomiendo que tengan las tablas en mano. Así que nada, buen día, mi nombre es Sebastián Escribano nuevamente y les deseo mucho éxito.